decía, en este estudio casi solamente vamos a utilizar Biblia. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Sí? Muy poquito espíritu de profecía, casi solamente Biblia. Dejemos que la Biblia, que la palabra de Dios nos hable, que la palabra de Dios nos instruya. A la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es que no nos ha amanecido. Como adventistas del séptimo día, la Biblia es nuestra única regla de fe. Siempre tiene que estar sustentado todo en un escrito está. Así que el estudio de esta tarde, que es muy importante, saber quién en realidad es el Espíritu Santo, pues vamos a usar la Biblia. Ya van a ver ustedes los versículos que hay de la Biblia en esta presentación. Espero que sea de bendición y que el Espíritu de Cristo esté con nosotros en esta tarde. Así que vamos con la primera diapositiva. Dice, ¿qué nos dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? La Biblia nos habla acerca del Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, ¿verdad? Y entonces vamos a ver la primera cita, Génesis 1:2. Miren qué interesante. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí nos está hablando sobre el Espíritu Santo. Y nos dice que es el Espíritu de Dios que se movía sobre las faz de las aguas. Continuamos con el siguiente pasaje. Salmo 51:11 nos dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea que el Espíritu Santo es de alguien. Alguien lo da. Alguien lo da. Eso estamos leyendo ahorita en la palabra de Dios. ¿Qué más nos dice? Joel 2:28. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. O sea que el espíritu proviene de alguien, ¿sí? Porque dice, derramaré mi espíritu. Ese espíritu proviene de alguien. Vamos a ver entonces de quién proviene este espíritu. Primera de Corintios 2:12 nos dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que el Espíritu Santo proviene de Dios. Eso nos dice la Biblia, que hay un espíritu de Dios. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a la siguiente cita, dice. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio, dice, su Espíritu Santo. Es Dios quien nos da su Espíritu Santo, el Espíritu de Él. Eso nos dice la palabra de Dios. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva. Miren lo que dice. El Espíritu Santo entonces es de Dios. Eso es lo que acabamos de aprender ahorita. El Espíritu Santo es de Dios. Ahora viene la otra parte, otra pregunta entonces, y avanzamos. Dice, aparte de Dios, ¿de quién más proviene el Espíritu Santo? Ya vimos ahorita todos estos versículos. El Espíritu Santo proviene de Dios, pero aparte de Dios, ¿de quién más proviene? Veamos entonces qué nos dice la palabra de Dios. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu de Cristo. O sea, proviene de otra persona, de Cristo también. Y continuamos leyendo. Primera de Pedro 1:11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Nuevamente nos está hablando aquí del Espíritu de Cristo. Y veamos Gálatas 4:6, que nos dice, y por cuanto sois hijos de Dios, porque cuando sois hijos, dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre.
Somos hijos de Dios nosotros, hijos por adopción, nos dice el Espíritu de profecía. Y entonces Dios envía el Espíritu de su Hijo. Y vamos a ver otra cita más. En Filipenses 1:19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Aquí vemos, ¿verdad? Que hay un espíritu que proviene de Dios y el Espíritu Santo también proviene de su Hijo, de Jesucristo. Vamos a ver cómo es esto, cómo lo explica. La Biblia lo explica acá en Tito 3, del 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, miremos lo que nos está diciendo acá. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, pero también es el Espíritu de Cristo. Pero Tito aquí nos está explicando es qué método utiliza Dios para derramar su Espíritu. El Padre se lo da a su Hijo, dice, y el Hijo nos lo da a nosotros. Así es derramado el Espíritu Santo. Avanzamos. Entonces, el Espíritu Santo también proviene del Hijo. Proviene del Padre, de Dios, como leímos al inicio, y como estamos leyendo ahorita en los versículos, también proviene del Hijo. Seguimos. Mire Juan 20, 21, 22. Aquí está más clarito todavía, dice. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Note que aquí quien está soplando es Cristo, es Jesús. Jesús está soplando. Y lo que sopló, lo que salió de él, es el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Juan 20, 21, 22. O sea que quien nos da su Espíritu, el Espíritu Santo, es el Padre a través de su Hijo, a través de Cristo. Entonces viene la pregunta, ¿podemos avanzar? Entonces, ¿será que hay dos espíritus? Uno del Padre y otro del Hijo. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Yo entiendo que sí. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Efesios 2:18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea que aquí la Biblia nos dice, es un solo espíritu. Uno solo, el Espíritu Santo. Lo tiene el Padre y lo tiene el Hijo también. Y el Hijo nos lo da a nosotros. Entonces, vamos a la siguiente. Dice, es Dios quien le dio su espíritu a su Hijo y éste lo da a nosotros. Eso es lo que hemos aprendido hasta ahorita. Vamos con la siguiente y otra más, hermana, por favor. Entonces, mire esta pregunta interesante. ¿Es el Espíritu Santo una persona? ¿Es el Espíritu Santo una persona? Y vamos a ver entonces el pasaje bíblico. Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que le he llamado. Entonces habla el Espíritu Santo. Es una característica de una persona. En otros pasajes vemos que también llora, se constrita, se entristece, nos enseña, nos convence. Son características de una persona. Vamos a la siguiente diapositiva. Y dice, Hechos 16, del 6 al 8. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.
Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Entonces, el Espíritu también está dirigiendo acá. Dirige. Esas son también características de una persona. Así que la pregunta era, ¿es el Espíritu Santo una persona? Definitivamente sí es una persona. Viene del Padre, dice, como poder, viene de Cristo también, pero es una persona. Tiene características de persona. Ahora, That's confusing there. ajá, bueno, vamos a ver ahorita. Vamos a ir avanzando, hermano. Sorry, I thought it was close. Don't worry about it. Entonces, mire qué dice. ¿Quién es esa persona del Espíritu Santo? La pregunta. ¿Quién es esa persona del Espíritu Santo? Porque ya vimos que sí tiene características de persona, pero ¿quién es en realidad? Y eso es lo que aquí es donde empezamos ya en realidad el estudio en sí. Vamos con la siguiente diapositiva. Aquí tenemos que concentrarnos un poquito más. Apocalipsis 1:13 nos dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí en medio de estos candeleros en Apocalipsis 1 está uno semejante al Hijo de Hombre. Ahí está Jesús. Y mire qué más sigue diciendo. Versículo 16. Y tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Este Jesús entonces está en medio de los 7 candelebros y en su diestra, en su mano tiene 7 estrellas. ¿Sí? Vamos a ver entonces. Miren qué interesante. ¿Qué es esto? La misma Biblia se explica sola. Versículo 20 dice, el misterio de las 7 sellas, de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Nosotros hemos aprendido siempre en la iglesia adventista que estas cartas a las 7 iglesias es la carta a las diferentes etapas de la cristiandad, llegando hasta la Odisea, hasta el tiempo del fin. Y las estrellas, dice, son los ángeles. Los ángeles son mensajeros. O sea, que estamos hablando aquí que él tiene las cartas, los mensajes a estas 7 iglesias. Tiene entonces los mensajes a todas las etapas, a toda la historia del cristianismo, desde que se fundó con la iglesia primitiva hasta el tiempo de la Odisea, hasta el tiempo del fin. Cristo es quien tiene, quien está caminando en medio de estas iglesias, es el Hijo del Hombre. Vamos a ver entonces, dice, Jesús está caminando por en medio de las 7 iglesias y lleva en sus manos el mensaje a estas iglesias. Ahora, vamos a ir avanzando un poquito. Mire este versículo interesante. Apocalipsis 2:1. Escribí al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, aquí está. Cristo es el que está hablando acá. ¿Sí? Él está hablando. Él es este que está ahí. Ya lo vimos al inicio, en Apocalipsis 1. Y esto es lo que dice. Vamos a ver la siguiente diapositiva. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, si vamos una cita atrás, mire que es Cristo quien está hablando acá. Sin embargo, en la siguiente cita, en la siguiente diapositiva, ya no se le llama Cristo ahí, sino que se le llama el Espíritu. El Espíritu. Vamos a ver más versículos todavía y vamos a ver este mismo patrón. Este mismo patrón, siempre en Apocalipsis, en estas cartas a las 7 iglesias. Veamos a la siguiente diapositiva, Apocalipsis 2, 8 y 11.
Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, es Jesús. Entonces Jesús dice esto. Y el versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el versículo 8 lo llama, prácticamente está describiendo a Jesús. Y en el 11 ya no le llama a Jesús, sino que lo llama el Espíritu. El Espíritu. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Al inicio vimos en Apocalipsis 1:16, creo, este que tiene la espada aguda de 2 filos es Cristo Jesús también. Y nuevamente en el 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, quien está hablando es Jesús. Pero luego, en lo siguiente, en la respuesta al final de estos mensajes, dice que es el Espíritu el que está hablando. Que es el Espíritu el que está hablando. Eso estamos viendo ahorita. Vamos con la siguiente. Ahora le toca a Tiatira. Y dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto. Y nuevamente el versículo 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí nos está diciendo claramente que el Hijo de Dios es el Espíritu. Es el Espíritu. Porque es el Hijo de Dios quien está hablando. Y vamos a ver entonces a Sardis. ¿Qué le dice Sardis? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, ya vimos quién tenía las 7 estrellas en su mano. Dice esto, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente está hablando primero de Jesús y luego lo menciona ya no como Jesús, sino que como Espíritu. Como Espíritu. Y seguimos avanzando. Llegamos a la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Este santo y verdadero es Cristo, es Jesús. Y luego nuevamente el versículo 13 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vamos entonces, llegamos a la última iglesia, a la iglesia laodicense, a la Odisea. Y dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Está hablando de Cristo, del Hijo de Dios, ¿sí? Y el versículo 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo nosotros lo hemos identificado siempre que es Cristo. Es más, hay una pintura hasta muy bonita, donde Cristo aparece tocando la puerta. Pero el versículo 22 nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, que no está hablando que Cristo, que el Hijo de Dios, es el Espíritu. Eso nos está diciendo estos pasajes. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva. Y esta es la partita más muy importante quizá. Cristo es la persona del Espíritu. Que Cristo entonces es la persona del Espíritu Santo. Vimos todo en Apocalipsis. Quien está hablando al inicio era el Hijo de Dios. Y finalmente dice, siempre leímos y escucha ahora lo que el Espíritu dice. En una parte le llama el Hijo de Dios y en otra parte le llama entonces el Espíritu. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva. Mire, 2 Corintios 3:17. Aquí lo aclara todavía más la Biblia. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu. Ahora, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Vamos a la siguiente diapositiva. La Biblia nos está hablando, hermanos. Dice, 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, el Espíritu es el Señor. ¿Y quién es el Señor? El Señor es Jesucristo. El Espíritu, entonces, es Jesucristo. Y veamos lo que nos dice Hechos 20 al 28. Por tanto,
Mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Mire quién los puso por obispos, el Espíritu Santo. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pregunto, ¿quién fue el que murió por nosotros? ¿Quién fue el que ganó la iglesia? ¿Acaso no es Cristo? ¿No es Jesús? Pero aquí le dice el Espíritu Santo también. Aquí vemos cómo entonces el Espíritu Santo sí es una persona, pero es Jesucristo, es Cristo. Entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo puede ser Cristo la persona del Espíritu Santo? Ah, aquí viene. Interesante. ¿Cómo puede ser Cristo la persona del Espíritu Santo? Y mire lo que dice Génesis 1, 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Pero mira al inicio lo que dice, hagamos al hombre a nuestra, o sea, está usando plural, ¿sí? A nuestra imagen. ¿Con quién está hablando? En Patriarcas y Profetas, en el capítulo 1, nos dice que es el Padre y el Hijo quien están hablando. Así le dice claritamente, Patriarcas y Profetas. Pero vamos a ver entonces el Youth Instructor. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Youth Instructor, diciembre 20 de 1900. Y dice, antes de que Cristo viniera en semejanza de hombre, existía en la imagen expresa de su Padre. Ah, aquí estamos aprendiendo entonces. Cuando vimos en el inicio, cuando están platicando el Padre, hagamos al hombre, está hablando con Cristo, ¿verdad? En la imagen expresa de su Padre. Vamos a la siguiente diapositiva. Science of the Times, mayo 30, 1895. Miren lo que dice. Se ha hecho una ofrenda completa, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No un hijo por creación como los ángeles, ni un hijo por adopción como el pecador perdonado, sino un hijo engendrado a la imagen misma de la persona del Padre y en todo el resplandor de su majestad y gloria, igual a Dios en autoridad, dignidad, perfección divina. En él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que el Hijo unigénito, Cristo, engendrado, nos dice acá, a la misma imagen de la persona del Padre. Y en la última oración nos dice, en él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que el Hijo, Cristo, tiene esa naturaleza divina. Esto nos está diciendo acá. Él tiene una naturaleza divina. ¿Sí? Seguimos avanzando. Mire, Filipenses 2, 5 y 6 lo explica de esta manera. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea que Cristo, antes de tener la naturaleza humana, tenía la forma de Dios, tenía la naturaleza de Dios. Era divino también. ¿Y qué forma tiene Dios? La siguiente pregunta. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Qué forma tiene Dios? Y mira lo que me dice Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea que Cristo, antes de adoptar la naturaleza humana, tenía la naturaleza divina y esta naturaleza es espíritu también, así como el Padre es espíritu. Sin embargo, el Padre tiene forma. Tiene forma. En Daniel 7, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Nosotros tenemos forma. El Padre también tiene forma y el Hijo tenía forma. Simplemente tienen en esta parte el Cristo, el Hijo de Dios, antes de tener la naturaleza humana, tenía la naturaleza
divina. ¿De qué manera? Espíritu. Espíritu. Y entonces aquí vamos a ver más completa la cita todavía. Vamos a avanzar en Filipenses 2, del 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, mire que tenía la forma de Dios, la misma naturaleza de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí la Biblia entonces nos dice que Cristo tiene dos naturalezas. Una era como Dios, como forma de Dios, divina, espiritual, espíritu. Y luego tomó una naturaleza humana, semejante a los hombres. Eso nos está diciendo. Mire Juan, la siguiente diapositiva, Juan 17:5 nos dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo tenía la misma gloria del Padre, la misma forma del Padre, la misma naturaleza del Padre, la misma gloria del Padre, antes que el mundo fuera. Y así también lo expresa en la siguiente diapositiva, Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su misma sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces aquí nos está dando las dos naturalezas de Cristo. La primera es cuando estaba haciendo estos mundos, cuando estaba creando todo, por la misma poder, dice, o la fuerza de su palabra, de manera naturaleza divina, como espíritu, igual al Padre. Pero en la última parte dice, efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hoy en día Cristo está sentado, Jesús está sentado ante la diestra de la majestad en las alturas. Él es nuestro abogado ahorita. En el cielo está como humano, como humano. Tiene dos naturalezas Cristo. Aquí en la tierra está como espíritu. Entonces vamos a ver las dos naturalezas de Cristo ahora. Las dos naturalezas de Cristo. Y vamos a ver esta diapositiva. Espero que salga bien. Entonces aquí, en vez de Cristo deberíamos de poner aquí en realidad Jesucristo, porque Jesucristo es las dos naturalezas. Jesús, el Hijo del Hombre, y Cristo, el Hijo de Dios. Recordemos que en la Biblia a veces aparece la frase el Hijo del Hombre y otras veces aparece el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo. Jesucristo, la palabra compuesta, entonces ahí están las dos naturalezas, una humana y otra divina. Cristo es el único ser en todo el universo que tiene estas dos naturalezas entonces. Tiene una humana y otra divina. Y es esta naturaleza divina quien es la persona del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es Cristo. Sí es una persona como hablamos, pero es Cristo Jesús. Es Cristo. Es la naturaleza que tenía antes de adoptar la naturaleza humana. Veamos cómo lo explica el espíritu de profecía. Aquí sí vamos a mostrar un poquito de espíritu de profecía. Carta 119 de 1895. Dice, estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar personalmente en todo lugar. Usted, hermana que me escucha, y yo también somos humanos. Nosotros solamente podemos estar en un lugar a la vez. Solamente. Entonces, repito, estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar personalmente en todo lugar. Por lo tanto, fue para su propio beneficio que los dejara fuera con su Padre y enviara al Espíritu Santo para ser su sucesor en la tierra. O sea, quien ocupa el lugar
de que Cristo tenía aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Y mire lo que está diciendo después de eso. El Espíritu Santo es Él mismo, despojada de la personalidad humana e independiente de ella. Se presentaría como presente en todo lugar por su Espíritu Santo como el omnipresente. Entonces, por eso cuando vimos aquellos pasajes de Apocalipsis, primero mencionaba a Jesús y después el que tenga oído lo que el Espíritu dice. Ahí se están manifestando las dos naturalezas de Cristo. Como humano, él estaba hablando desde el cielo, pero también como Cristo, con su naturaleza divina, él está hablándonos aquí a nosotros. Mire, ahorita hay gente conectada, veo yo que hay gente de Estados Unidos. Yo estoy en Honduras, la hermana Ángel está en Chile, y así vemos hijos de Dios en todas partes. Y hay un pasaje en la Biblia que nosotros lo conocemos que dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Y cómo será que va a poder estar con nosotros si yo estoy en Honduras y la hermana Ángela, por ejemplo, está en Chile? Personalmente no puede estar aquí con nosotros. Personalmente, con su persona humana, Él está abogando por nosotros en el lugar santísimo. Pero con su naturaleza espiritual sí puede estar con nosotros. No importa el lugar en donde estemos, físicamente nosotros. Ahí sí puede estar por medio del Espíritu Santo. Pero es que el Espíritu Santo es Él mismo, nos dice esta cita. Y vamos a seguir avanzando un poco. Review and Herald, agosto 26 de 1890. Dice, la razón por la cual las iglesias están débiles, enfermizas y a punto de morir es que el enemigo ha ejercido influencias desalentadoras sobre las almas temblorosas. Satanás ha procurado apartar de su vista a Jesús como el consolador, como aquel que reprende, advierte y amonesta, diciendo, este es el camino, andad por él. Entonces, nuestra iglesia está enferma, pero el motivo, dice, la causa de la enfermedad es que hemos dejado de ver a Jesús como el consolador. Pensamos que el consolador es otro, es un tercero, pero es Cristo Jesús mismo, en su naturaleza espiritual, divina, ¿verdad? La que tuvo antes de adoptar la naturaleza humana. Y entonces aquí viene otra vez. Vamos a ver el siguiente pasaje. Este versículo ya lo leímos, pero vamos a ver entonces qué nos dice. El mensaje a Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí vemos las dos naturalezas. El santo y el verdadero, quien nos está hablando es Jesús. Él está hablando en el cielo. Pero también dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quien nos habla aquí a nosotros hoy en día es el Espíritu Santo, es Cristo mismo, de su manera, con su naturaleza divina. Entonces vamos a ver el siguiente enunciado. Dice, el Espíritu Santo es Cristo en su naturaleza divina, la que tenía antes de adoptar la humana. Y aquí viene la pregunta, ¿escucharemos y obedeceremos la palabra de Dios o las tradiciones? Yo creo que ha quedado claro en este estudio bíblico. Entonces la pregunta es, ¿escucharemos y obedecemos a la palabra de Dios o a las tradiciones? Fíjese que esto que nosotros estamos estudiando ahorita, esto creían los pioneros adventistas. Ellen White creía esto. Pero nosotros también hemos estudiado que Satanás se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Después de que murieron los pioneros, hermanos, entraron cambios en la iglesia adventista y hemos dejado de ver todo esto que estamos estudiando nosotros aquí ahorita. Y se nos ha introducido a un tercero que se le llama Dios Espíritu Santo. Pero como nosotros estamos viendo ahorita, el Espíritu es Cristo mismo. El Espíritu Santo es la naturaleza divina de Cristo. Es el Cristo que existía antes de tomar la naturaleza humana. Ese es el Espíritu Santo. Por eso es una persona.
Por eso es una persona. Miremos Mateo 15, un versículo que lo usamos mucho nosotros cuando hemos estudiado bíblico, ¿verdad? Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Tenemos que tener un escrito está en nuestra mente, en nuestras enseñanzas. En ninguna parte de la Biblia se menciona el Espíritu Santo como un tercer Dios. En ninguna parte de la Biblia. Ni siquiera se menciona a Dios Hijo tampoco. Se menciona al Hijo de Dios, pero no a Dios Hijo. Veamos lo que nos dice segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Aquí, el hijo de perdición se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, el Espíritu Santo es Cristo mismo. Él es Dios. Él se puede sentar en el trono de Dios. Pero nos han enseñado que hay otro tercero, que se llama Dios Espíritu Santo, y que es independiente del Padre y del Hijo. Y este Dios Espíritu Santo, entonces sí se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La Biblia es bien clara, hermanos. Hemos estudiado este tema, vimos a la luz de la palabra de Dios. Cristo es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y Jesucristo es el Señor. Cristo entonces tiene dos naturalezas, o Jesucristo tiene dos naturalezas. Jesucristo es un nombre completo, complejo, no es un nombre simple. Jesucristo está compuesto por Jesús y por Cristo, con sus dos naturalezas. Jesús, el Hijo del Hombre, el que vino como hombre, el quien está en el lugar santísimo ahorita, abogando por nosotros, borrando el registro de nuestros pecados. Y el otro es el Cristo, el Hijo de Dios, el que creó todo el universo, que nos creó a nosotros. Él es el Cristo, la misma naturaleza de su Padre. Y es este Cristo quien es entonces el Espíritu Santo. Fíjense, no estamos negando el Espíritu Santo. Sin embargo, estamos descubriendo a la luz de la palabra de Dios quién es el Espíritu Santo. Ese es el tema de este estudio. ¿Quién es en realidad el Espíritu Santo? ¿El Espíritu de Dios? ¿El Espíritu de Cristo? ¿O es un tercera parte? Recordamos que en el Espíritu de Profecía nosotros leemos que en el cielo había un orden, dice. Estaba el Padre, el Hijo y había un tercero, que era Lucifer. Y ese tercero quería ser adorado como Dios. Y eso es lo que estamos descubriendo ahora. Para terminar, hermanos, quiero que alguien por favor me busque, porque este tema es sumamente importante. Que una hermana de las que me está escuchando busque Juan 17:3 y con eso podemos terminar. Yo se lo leo. Por favor, hermana. Ujú. Juan 17:3. No se escucha. Sí, dame un segundito. Lo está buscando la hermana. Sí, dame un segundo. 17:3 o 13. Verdad, pensé que se había caído la llamada. No, Tranquilo. no. Aquí Tres. estamos, gracias a Dios. 17:3 en el nombre de Jesús. Dice 13, perdón, o No, 3. tres. Ok, ok, perfecto. T-R-E-S. Tres. Ya lo tengo, gracias. Sí, sí, sí. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Más clarito ni el agua. Amén. Jesús está hablando esas palabras. Ujú. Y en esto consiste, dice, la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El mismo Jesús está diciendo que hay un único Dios. Y a Jesucristo a quien tú has enviado, a Jesucristo con sus dos naturalezas, humana y divina. Ese es el Espíritu Santo, es Cristo. Entonces, cuando pedimos nosotros, fíjense lo que vamos a hablar ahorita, cuando pedimos la lluvia tardía, cuando pedimos el derramamiento del Espíritu Santo, ¿a quién estamos pidiendo en realidad? A Cristo. Estamos pidiendo que Cristo venga y tome posesión de nosotros, que ponga sus mandamientos en nuestra mente. Ese es el nuevo pacto. Ese es el sello de Dios, que tengamos el carácter de Cristo. Pero es importante saber entonces quién es Cristo, quién es el verdadero Espíritu Santo. Porque por muchos años, yo lo digo porque me pasó a mí, por muchísimos años, yo fui anciano de iglesia y nosotros al comenzar la doxología siempre cantábamos, ¿verdad? Al comenzar el culto, la doxología. Y ahí se está adorando a un tercero, que, no, que es el Espíritu Santo, pero no es la descripción bíblica del Espíritu Santo. Es más, aún la descripción del Hijo no es la descripción bíblica del Hijo. Si usted le dejo de tarea, vamos a estar revisando la tarea después con la hermana Claudia, que ella me pase el dato. ¿Sí? Tarea. 2 tareas les voy a dejar. La primera, pregúntenle a los pastores si Cristo es el Hijo literal de Dios. A ver qué dicen. Si Cristo es el Hijo literal de Dios. La iglesia hoy en día ya no cree eso. Lo creía al inicio. Los pioneros sí lo creían. Pero hoy en día ya no lo cree. Es un rol nada más. Un papel. Es simbólico. Es metafórico. Así lo enseñan. La segunda tarea es que voy a mandar una cita con la hermana Claudia para que se las comparta a ustedes. Es como un examen. Y vamos a descifrar entonces quién es esa tercera persona de la divinidad que habla Ellen White en El deseo de todas las gentes. Y vamos a usar entonces lo que aprendimos hoy en esta lección para ver si salimos bien. Así que Dios les bendiga. Gracias, hermanas, por contactarse, por comunicarse, por querer estudiar. ¿Verdad? La pueden usar para dar estudios bíblicos. Yo en eso